Luego de 8 años, el anime de Bleach planea volver a ser emitido con una nueva temporada que contará el final de la serie, concluyendo así la historia de Tite Kubo. La historia adaptará la última entrega del manga, La Guerra de Sangre de los Mil Años, la cual no fue incluida en su última temporada. Como podemos recordar, Bleach fue cancelado en el año 2012, dejando fuera su último arco. Tite Kubo durante mucho tiempo había pensado en cancelar la serie, hasta que un día recibió la carta de un niño con una esperanza de vida de 18 meses, que no podía salir de su casa, siendo su única distracción leer el manga de Bleach, sintiéndose vivo nuevamente. Luego del fallecimiento del niño, sus últimas palabras hacia Tite Kubo fueron que dibujase Bleach como fuera de su agrado, esperando poder leer su conclusión. Motivado por sus últimas palabras, Tite Kubo creó un final algo apresurado, siendo esta la conclusión que quería que leyéramos. Luego de esto, su creador Tite Kubo fue hospitalizado reiteradas veces, especulando que su salud había sido afectada por el trabajo y la carga de los fans y comentarios, desencadenando así la cancelación de la misma en el año 2012. El manga de Bleach fue publicado entre el año 2001 y 2016, vendiendo más de 120 millones de volúmenes, mientras la serie se estrenó en 2004, pasando 2012. Durante estos 8 años fueron emitidos 366 capítulos, de los cuales hay un total de 192 capítulos que pertenecen al canon, otros 14 que son capítulos mixtos y 160 pertenecen al relleno, el cual fue creado por diversas razones, como alargar la historia, aclarar alguna duda en relación a personajes o lugares, la celebración de alguna festividad como la Navidad o el verano, con capítulos de Año Nuevo o visitando la playa, aunque el motivo más significante es para darle tiempo de desarrollo al manga, ya que un capítulo de anime normalmente abarca entre 2 a 5 capítulos del manga, lo cual hace que estos se vean muy cercanos. Creando relleno, el manga puede desarrollarse y no crear tanta tensión en los mangakas, por ejemplo. Bleach también cuenta con 2 OVAs y 3 películas. Hace unos meses fue estrenada una OVA de otra obra de Tite Kubo, titulada Burn the Witch, que comparte el mismo universo que Bleach, siendo estrenada 2 años luego de finalizar el manga. Siendo planteada a manera de película, cuenta actualmente con un puntaje de 7,18 en MyAnimeList, posicionándose en el rango 2835, mientras 58.659 personas la han votado. En 2018 se emitió una película con actores reales, recaudando un total de 493.052.600 yenes, producida por Warner Bros. Y dirigida por Shinsuke Sato. Con algo de dudas me adentré a ver esta película luego de ver lo horripilante live action de Death Note. Aún así la película me gustó bastante, a pesar del poco parecido de algunos personajes como Renji o Byakuya. Los escenarios, efectos especiales y la trama me parecieron perfectas. El final de la misma cambió con respecto al manga y anime, porque a mi parecer se pensó como un one shot, sin saber si tendría una recibida buena o mala por parte de los fans y espectadores, aunque por mi parte me veo muy satisfecho con el resultado. La fecha de estreno prevista para la última temporada de Bleach consiste en mediados de 2021 o inicios de 2022, por el estudio animador de Pierrot, emitido por TV Tokyo, con licencia de Crunchyroll. Debido a la cantidad de capítulos que deben adaptar del manga, se espera que esta última temporada cuente con alrededor de 50 a 100 capítulos, según lo decida Pierrot, colocando o no relleno en esta última temporada. Esta última temporada contará la Guerra de Sangre de los Mil Años, siendo la temporada 17 del anime, contando la invasión de los Quincy a la Sociedad de Almas, continuando en el capítulo 367 del anime, adaptando el anime de la misma forma que My Hero Academy, en lugar de tener capítulos de forma continua, como ha sido los casos de Naruto, Black Clover u otros. Aún no sabemos quiénes integran el equipo y elenco de Bleach, pero es posible que vuelva el elenco original. A pesar de que Bleach fue emitido durante 8 años, entre 2004 y 2012, este no contó con un final verdadero, viéndose que la parte final del manga fue publicada durante 15 años, entre 2001 y 2016. Esta última temporada contará con nuevos despertares de poderes, reencuentros de personajes icónicos y reveladores trasfondos, al igual que el origen de los Quincy y los verdaderos poderes de Ichigo.